Siempre es difícil y embarga una gran dosis de energía. Yo creo que para todos los escritores y para todos los creadores, los comienzos. Los comienzos de una obra siempre son algo desafiante, es un reto esa ruptura de la página en blanco, del vacío, de la nulidad, de pasar de esa inexistencia a la complexión ya, a la constitución del texto, ¿no? Yo siempre tengo en cuenta cosas que he ido leyendo y entendiendo, sobre todo de la literatura, de la poesía. Antonio Machado, por ejemplo, el poeta español, decía que los poemas deben empezar vigorosos, deben empezar potentes, deben ser tener eh, una enjundia, un poder de conmoción importante en sus arranques. Es el inicio de la carrera. Si no hay una buena arrancada, después hay que hacer un segundo sacrificio para que el lector se sincronice, ¿no? Y entonces decía que ese primer verso de un poema debía ser un piñazo de cantina. A mí esto siempre se me quedó desde muy joven. Y lo he tenido en cuenta para todo, incluso los productos audiovisuales, las narraciones audiovisuales. Lo mismo un videoclips que un documental, que un cortometraje, que incluso una publicidad. O sea, es un precepto que ayuda para todo. La literatura ensayística e incluso la novelística y la cuentística también sucede lo mismo. Esa primera oración, ese primer párrafo, eso es decisivo. Es porque también es el garfio con que uno agarra al espectador. En la tradición judía, en la cultura hebrea, creo que es en el Talmud, donde se dice que en el primer párrafo debe estar contenido el libro completo. Pero en la primera oración debe estar contenido el libro completo. Pero en la primera palabra debe estar contenido el libro completo. Y en la primera letra debe estar contenido el libro completo. Entonces, cuando traté de empezar este libro, Instinto de Barricada, tuve que hacer 3 o 4 esfuerzos de arrancada y reescribir los inicios, ¿no? ¿Por qué? Porque también el inicio es la ubicación, el mapa, la cartografía que uno le dice al lector, mira, por aquí van a ir los tiros, ¿no? Y bueno, como no encontraba cómo arrancar ni estaba satisfecho con ninguno de los inicios que tenía hasta ese momento, decidí hacer una especie de acto de confesión y dije, bueno, voy a comunicarle al lector y prometo ser muy breve porque en el comentario anterior fui muy extenso. En este voy a leer un capítulo que es muy pequeñito, donde le digo al lector por dónde se mueve este libro, ¿no? Un libro que de alguna manera, y lo van a escuchar ahora en este prólogo, embarga un descontento. O sea, hay una especie de... yo tengo una especie de inconformidad con el mundo en el que estoy viviendo. Y esto no es una inconformidad egoísta o individual o aislada del sentimiento común. Yo creo que es el sentir de una época. Estamos constatando que estamos viviendo por debajo del confort, de la calidad de vida, del bienestar, para cuando se le compara esta con el desarrollo que hemos alcanzado, sobre todo en la ciencia y la tecnología, y en la disminución de la conflictualidad de la vida social. Creo que todos tenemos ese pesar. Y bueno, yo este libro lo escribí en la etapa de la pandemia, en el 2020, con ese pesar de decir, bueno, ¿por qué tenemos que atravesar estas tribulaciones? ¿Por qué nos obligan a estas experiencias tan jodidas en la existencia que además son de día a día? Uno tiene que estar haciendo un sobreesfuerzo cotidiano. El verdadero espíritu prometeico no es el del revolucionario en una colectividad emprendiendo un macroproceso libertario, sino es en esa revolución del día a día con uno mismo para sobreponerse a tantas catástrofes, a tantas malas noticias, a tantos desaciertos, a tanto infortunio, a tanto fracaso, a tanta caoticidad que generan los hombres de poder sobre todo. Entonces, bueno, este se llama arquetipo irascible. ¿Por qué? Porque cuando uno se sincroniza con esta rebelión, con esta inconformidad, con esta apatía o con esta desobediencia al status quo, a este orden social, a esta conformación de la vida que la gente llama normalidad. Cuando uno se adapta a esta normalidad, y esta normalidad, como dice Krishnamurti, es enfermiza,
esta normalidad es caótica, es ruinosa, es desesperada, es de una eterna agonística. Cuando uno se sincroniza con eso, cuando uno entra en ese sentido común, uno es copartícipe y co-creador de esa energía. Entonces, bueno, yo parto de que la rebeldía frente a ese status quo es una visión crítica y es una visión de mejorar las cosas y de cambiar las cosas en tus predios personales. Ahí empieza tu primera gran revolución. No es salir a construir barricadas, ni a demoler edificios, ni a quitar gobiernos. No, empieza en esa labranza del día a día interior de uno con uno mismo para mejorarse, autoperfeccionarse y así por un efecto de dominó, un efecto colateral, tener una incidencia más positiva en tu entorno familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, y así entonces esa matriosca que es el tejido social, la red social, empieza a resonar favorablemente y en oposición a esta agonística que nos tratan de imponer, porque esta agonística es una programación, es una agenda, y de eso habla este libro, de cómo hemos sido programados milenariamente. O sea, el milenarismo humano es eso, es una programación. Lo que no sabemos quién es el programador y por qué nos viene programando de esa manera, ¿no? Entonces, este primer capítulo que abre el libro, que es el comienzo, que es ese piñazo de cantina, se titula Arquetipo Irascible, porque dentro de esas programaciones, la fundamental ha sido tenernos irritados, tenernos angustiados, tenernos estresados, tenernos preocupados, tenernos genuflexidos. Y bueno, hay un teórico que se llama Atari que dice que este es una estrategia psicológica que se llama el pánico estructurante, ¿no? Reestructurante. O sea, nosotros vamos construyendo encima de esa ansiedad, vamos construyendo encima de ese desasosiego, pero nunca hemos verdaderamente logrado construir a partir de una plenitud, a partir de una plétora, a partir de un éxtasis, de un estar fuera del sí mismo y estar en comunión con todas las cosas y estar en un estado de gracia, donde tal vez cuando demos ese salto cualitativo es que podamos verdaderamente provocar una revolución en la esfera social y por consecuencia en la esfera psicológica. Entonces dice esta introducción: como cualquier novicio escritor que aspira a ejercer el sacerdocio de la palabra, inspirado por la patrística y la curiosidad de los monjes medievales, desde la Reforma Vaticana hasta el boom novelesco y filosófico de los siglos XIX y XX, he convenido en que sólo la crítica logra habilitar desarrollo y conformar un figurado posible a ese disoluto y mutante que llamamos la verdad. Espero que mi orgullo, vano como cualquier otro, me comprometa a testificar rindiendo homenaje a un género agridulce que se empeña en mostrar una evolución acendrada y cierto desprecio por el mundo, o mejor dicho, se ofusca en espantar las malas hierbas con que nuestra conciencia destruye los blindajes naturales de una sociedad enferma. Razón por la cual recurro sin remedio al descontentum, a la arqueología de lo inusitado, sin aferrarme ni aterrarme frente a la claudicación moral que produce espantar el velo de lo oculto. El martirio ante lo insoluble no escapa de fomentar divagaciones que son, a fin de cuentas, maniobras excitantes para encontrar el eje de cierta navegación. Alerta de rondar el empacho que provoca la curiosidad, aspiro a no conceder nunca oportunidad, ni oportunidad alguna, al desencanto. Porque vivir como superación de los espasmos implica sonreír adrede, implica burlar a esprofeso, implica sacar aliento incluso hasta de esa luz oscura con que trafica la muerte. La ironía del cisma en que vivimos actualmente es muy evidente. Planeamos viajar a la velocidad de la luz, controlar el mundo cuántico, modificar el genoma humano, conquistar la partícula secreta y hasta teletransportarnos hacia nuevos planetas, hacia Marte, las lunas de Júpiter, incluso promover turismo en esas disparatadas lunas. Pero sin embargo, nos han costado 2000 años comprender un simple mensaje de amor que el compañero Jesús tradujo
a todas las lenguas posibles, desde el instante en que lo acuñó con el sacrificio de su vida. Lacan tenía razón. Los deseos humanos fenecen allí donde los embarga una posibilidad tangible, mientras que los grandes sueños necesitan para prolongarse la investidura de lo irreal, el magma de lo imposible. Pese al rotundo muro que nos circunda, el mensaje amoroso persiste como la mejor tabla de salvamento frente al naufragio. La nebulosa de lo inerte sufraga contra nosotros mismos, incapaces aún de compartir el simple pan o de entender lo infructuoso de la ruta de la sangre. Preocupa e inquieta entonces con cuánto fervor antagoniza el revolucionario, que no se detiene hasta aniquilar al otro, ese que además de su contrario, resulta la constatación de su conciencia infeliz, el epicentro donde se reafirma su más rasante e involutivo sentimiento, la venganza. Pero consterna también que ese otro, ese desconocedor del nosotros como experiencia colectiva del mutualismo coral que verdaderamente nos rige, nos preocupa que ese construya causas que le dan sustento al conflicto y se aferre a los dilemas sin auscultar puertas de salida a una trama de afectividad ruinosa, donde, llegado el momento inevitable de la confrontación, ninguno de los bandos queda ileso. La rutina revolucionaria, basada secularmente en destruir para construir, desgasta la sobrevivencia de la especie humana, vitalidad que hasta los mamíferos salvajes custodian desde las atalayas de su inconsciente. He aquí mi grávida queja. He aquí la profanación del nudo, el sentir sosegado de mi histérico relato. Un reclamo contra lo enervante y amoral de todos los garrotes. Mi acusación metafísica contra quien presume los dones del creador destructor, creyendo saber, sin vasta arrogancia y supina inocencia, las razones que empujan los vientos de la embelesada historia. El revolucionario debe obligarse a escapar de la paradójica barbarie que lo embarga y encaminar su impulso a favor del soplo magnánimo. En su voracidad por cambiar lo que ha sido creado, lo así dispuesto y constituido sobre antiguas y poderosas razones, se le exige convocar la humildad airosa, mutar la gravedad del odio por la ingravidez compasiva. No se espera menos de su admirable osadía, cuando nunca manso reconfigura y moderniza el orden venturoso de ese misterio llamado la libertad. Instinto de barricada, una edición de Primigenios, a la venta en Amazon. Gracias.